Nací en Toledo y llevo viviendo en Torrijos toda la vida hasta que me tuve que ir para estudiar la carrera, estudiar máster. Pero bueno, estuve viviendo en la calle Murillo, luego ya me vine a la avenida de la Estación y prácticamente pues toda la vida aquí. Mis amigos, mi familia también ha estado aquí. Bueno, mi familia es de origen marroquí y lleva aquí pues 24 años en diferentes sitios, pero en Torrijos ya asentada pues durante 20 años. La mayoría de los veranos que puedo voy a ver a mi familia, porque mi familia también está muy esparcida por todo el mundo, es decir, no está solo en Marruecos como tal, sino que también tengo en Suecia, Canadá, entonces es como el lugar es como bajar al pueblo, un sitio que me encanta, que tiene parte de lo que son mis padres y luego en parte también pues es un país precioso que visitar y a mí que me encanta viajar. Yo estudié Relaciones Internacionales porque a mí me interesa mucho la política internacional. Y cuando tuve que elegir entre un máster en el que especializarme, yo tenía muy claro que me gustaba mucho la zona de Oriente Medio y analizar un poco la cultura y la religión y cómo ha influido en las personas, sobre todo hoy en día, porque hay muchísimo desconocimiento. En mi caso, o sea, puedo decir que soy feminista y musulmana y uno de los principales objetivos que yo me establezco es analizar cómo ha sido el feminismo islámico y tratar de traer a mujeres que consideran que estamos oprimidas pensamiento de personas de mi cultura que también han llegado a sus conclusiones. Entonces, considero que eso también es importante y siempre va a haber mujeres dispuestas a escucharte porque sigue siendo su causa. Siempre teniendo un hogar al que volver. Pero a ver, a mí me gusta la política internacional y me gusta mucho viajar, me gusta aprender de sitios totalmente nuevos. Entonces, yo, al menos en un medio plazo, sí que quiero estar fuera, quiero aprender más idiomas, quiero viajar un montón y quiero asentarme, pero habiendo visto mucho. Entonces, igual en un futuro sigo aquí, pues sí, probablemente. Yo sé que siempre voy a tener un sitio donde volver en momentos concretos porque me transmite esa tranquilidad. Esto es una huerta, pero lo llaman parcela, porque dicen que tengo 2 parcelas. Pago como parcelas. Ya me estás haciendo una foto nada más. En marzo se siembran las patatas y los garbanzos. Y entonces en abril siembro yo tomates, pimientos. Me sobra lo que sobra una vecina, otra vecina y los reparto. Perejil, una higuera. Siempre el casco, ¿eh? He tenido bicicleta y he tenido vespino y ahora tengo esto. Lo que no me da mucho miedo, el coche. Así que he trabajado muchísimo, pero no me pesa. Y en mi casa hacía falta comer, porque éramos 6. Mi abuela, mi madre, la pobrecita, mi padre y yo. Yo he estado 16 años en la fábrica de Calderón. Tapábamos botes en guisantes, tomate, pimientos y luego las perdices. Cuando terminábamos nos íbamos a Barciense, que había un matadero de guarros y entonces hacían chorizo. Torrijos, muy tranquilo, muy buenas vecinas. Tengo unas vecinas de allí, de entonces, han sido 60 años de vecinos y no hemos regañado ni hemos discutido nunca. No hay esa libertad que había antes. Yo dejaba la puerta, que tenía puerta falsa, con un palo atrancado todo el día. ¿De mi huerta? Tendría yo. Él iba a la mili, no sé si era de 21 años, y yo poco más o menos. Me sacaba un año, 20 años tenía yo. Conmigo se ha llevado muy bien, he sido muy feliz. Si me pasa algo, siempre me ayuda. Con que no soy muy tan mala en el campo porque me quieren hasta los pájaros. Ahora tengo unos gatos. ¿Qué gatos tengo? Nosotros en principio, cuando terminamos magisterio, nos fuimos, cogimos un piso en Madrid a buscar trabajo. Pero luego surgió la idea de venir a Torrijos y de hacer algo en Torrijos. Y lo que pensamos, una hermana mía, Mami, y su hermano también, en hacer una academia Cárdenas. Entonces dábamos contabilidad, dábamos mecanografía, pero luego vimos que había un montón de niños pequeños. Decidimos y abrimos y dijimos, bueno, pues vamos a coger a ver qué tal. Chica,
Empezar con los niños pequeños empezó otra vocación nueva totalmente. O sea, nos quedamos enamoradas de esas edades. Y en el 83 nos pasamos aquí. Y ya desde entonces, nada, enseguida que abrimos, al año siguiente o enseguida, tuvimos que subir otra planta más. Y desde entonces, de 0 a 6 años, siempre. Todas las mañanas doy gracias de tener este trabajo. Luego lo bonito de ahora es eso, que ya llevamos unos años que están viniendo antiguos alumnos con sus niños. Y eso es que no se paga con nada, eso es una felicidad. Cuando hicimos ya este sueño de la guardería, nos quedamos sobre todo Mamen y yo. Y la verdad es que nos hemos compenetrado siempre fenomenal. O sea, hemos sido distintas, pero eso nos ha servido de apoyo. Y hemos estado 25 años juntas, porque luego, por desgracia, a ella le surgió una enfermedad. Y entonces también ahí fue un momento muy, muy duro, porque era en esto que te encuentras como que si sigues adelante o lo dejas. Pero yo en ese momento es que sentía la necesidad de seguir adelante por las dos. Como si no se hubiera acabado la tarea y me correspondía a mí seguir con ella. Que hay muchísima historia de Torrijos que está unida con Cárdenas, muchísima historia. Entonces, y yo sé que Cárdenas ahora mismo, tú hablas de Cárdenas y somos nosotras, ¿no? O sea, que la gente sabe que es Cárdenas, que ya es una institución desde hace años y años y años. Que te digan, después de haber pasado por universidad y por todo, que tú eres su maestra. Vamos, es que eso no se paga con nada. A ver, estas cosas son bonitas, son que se quedan ahí en el corazón. Cuando tenía 4 o 5 años se vinieron a Torrijos a vivir, porque mis padres son de Torrijos, los dos. La preadolescencia fenomenal, porque entonces había muchísima libertad. Tú te podías ir a la calle, venías del colegio, te daba tu madre la merienda y a San Gil, con todas las amigas, los amigos y muy bien. Por las siestas, cuando todo el mundo se dormía en mi casa, yo me iba al patio, cogía las plumas de las gallinas, las pinturas, el pimentón, lo de pintar mi madre marrón, pintura de un bote verde, y me ponía a pintar en el patio. En el colegio de las monjas, pues había una hermana que daba clase de dibujo. Estuvo un tiempo, pero al final discutíamos, y mi padre, que le gustaba más que a mí pintar, pues entonces me empezó a llevar los cuadros a concursar a Toledo. Entonces tuve la suerte de que me premiaban. A mí lo que realmente me gusta es la plumilla. Las plumas que utilizo, que son súper finas, pues las tienes que mojar, tienes que dar aquí en el papel hasta que veas el grosor que quieres, para que no tenga demasiada tinta. Y luego tienes que entonces haces 4 rayitas y otra vez. Yo es que me encuentro a gusto, me encuentro que estoy a gusto haciendo lo que estoy haciendo. Me di cuenta de que Torrijos tiene mucho potencial y ya no es lo que era Torrijos, lógicamente, pero no había cosas de Torrijos para mostrar a la gente. No hay unos dibujos, unas pinturas para que la gente lo ponga en su casa, y a mí me parecía que había muchos sitios para hacer cosas. Y me dediqué únicamente, pues 2 o 3 años, estuve plenamente dedicada a preparar la exposición de Torrijos, que me parece que fueron 24 dibujos los que hice. No ha tenido el mismo reconocimiento, pero también creo yo que tampoco ha habido la misma dedicación. Pero yo pienso que también es mucho la misma persona. Si tú dices yo hago esto, lo haces. Me rincón. Bueno, está bien. El rincón del artista. Sí. Yo trabajo en Apándiz, estoy de profesora de apoyo, aunque también llevo el programa de ocio, con chicos desde 6º de primaria hasta 4º de la ESO, que necesitan un poco de apoyo en algunas materias. Y como trabajamos con un ratio de 1 a 1, pues es muy fácil, porque al final la relación también es muy personal. Yo me fui a estudiar trabajo social a Cuenca, después hice sociología en Coruña. Cuando terminé mediación me vine a Torrijos. Estuve trabajando en Madrid unos meses y cuando empezaba el nuevo curso, lo de lengua de signos era algo que siempre quería haber hecho y decidí venirme para acá y probar suerte. En mi círculo de amigas, como todas han sido estudiantes, como que llegó el momento de irse a estudiar y no fuimos todas. Al principio pues estás un poco desubicada, ¿no? Porque es como que vuelves de estar tiempo fuera, aunque no hayas perdido el contacto, pero al final es Torrijos, yo que sé, es tu pueblo.
me encontraba con un tiempo libre que no sabía muy bien cómo gestionar porque tenía toda la tarde libre y dije, pues voy a probar con un deporte y empecé a practicar boxeo. Y al principio sí que es verdad que no tenías contacto de golpeo, pero ya empiezas ahí, bueno, pues no sé, no me salen mal las cosas, pues voy a probar. Y así es como decidí que fuese boxeo y no zumba. En casa que sí estaba un poco loca. Y la verdad que mis amigas y mis amigos fue como de, pues para adelante. Y muchas veces cuando peleo pues intentan venir a verme, que también es bonito. Uf, ¿qué sientes? Muchos nervios, muchísimos nervios porque yo además soy una persona que me pongo muy nerviosa. Pero el que la gente que conoces está abajo pues también te ayuda. De hecho a mí no se me va a olvidar una vez en mi segunda pelea estaba mi amiga Eva ahí. Yo estaba como súper parada, que no sacaba trabajo y de repente la oigo que dice Alejandra, que no duele. Y yo, pues venga, pues es verdad, pues voy a pegar más. Trabajé en una pescadería con la hija de la señora Gregoria. Antes estuve tres años y luego pues nada más terminar, que se me terminó el contrato en diciembre, pues en enero empecé aquí. Vamos, habíamos empezado saliendo en la pandillita y ya éramos novios. Se dio la cosa de que o se quedaba él en el bar o se quedaba su hermano, y si se quedaba él necesitaba a alguien, no podía quedarse solo. Y me dijo, ¿te viene? Y dije, vale. Ahora estamos menos, porque ya hemos ido, pero en los primeros años sí que terminábamos tarde también. Él abría temprano, era estar aquí, menos las 8 horas de dormir, todas las horas del día. Ahora porque cerramos más pronto, pero muchísimas horas. Si es lo malo que tienen los bares. Si lo demás no, porque lo demás es muy, muy divertido, como yo digo, porque no es lo mismo estar trabajando en un sitio donde no te puedes relacionar con nadie, aquí que siempre estás hablando con gente. Somos los mismos. Y además, si falta alguien, ya echamos de menos. ¿Se habrá puesto malo? Esto era la sede de la Peña San Gil, porque el presidente era mi suegro, Pablo. Y aquí aquí se reunían, aquí tenían todo. Esas eran las mejores ferias que yo he vivido, sin lugar a dudas. Y no como ahora, yo qué sé, es que ahora parece que nada más que vas a beber cerveza a la plaza y música a todo trapo. Y ahí sí teníamos música, sí teníamos cerveza, sí teníamos limonada, pero el objetivo no era emborracharse, el objetivo no era ir a pasárselo bien, por lo menos nosotros, los de las peñas, ¿eh? Y es lógico que cambie, si cambiar tienen que cambiar, lo que pasa que luego como que se degrada demasiado, o sea, se estropea, es que ya lo llevamos al máximo extremo. Y yo creo que tan extremistas no me gusta a mí nada. O sea, pero bueno. Tenía 3 añitos cuando, vamos, me vino aquí con una tía mía, una hermana de mi madre. Mis padres estaban en la Puebla y yo estaba aquí y me metió mi tía en la fábrica de los Calderones a trabajar de 3 añitos. Y ahí luego ya pues me salí para casarme a los 24. Me casé y ya no volví a trabajar más. La conozco a Antonio, pues él vivía aquí con sus padres. Y éramos, pues ya estábamos casi vecinos, éramos. Nos juntamos aquí todas las compañías, todas las vecinas, pues hacíamos aquí en Navidad las migas, hacíamos muchas cosas. Estas calles estaban todas llenas de barro cuando venía a vivir, bueno, había mucho barro. Antonio repartía la leche con las bicicletas, porque él vendía leche aquí, sus padres, que eran vacas. Yo siempre en mi casa cuidando a los 5 y mi marido se iba a las 3 de la mañana. Y me iba con él también algunas veces con el camión, porque a partir de las 8 se dormía, yo dejaba mis cosas hechas y yo luego ya a la hora de comer y comíamos aquí todos juntos. Que era una vida distinta a la de ahora. Había más confianza, nos queríamos más, íbamos a trabajar, nos contábamos las cosas, si una que iba a un cine, porque antes había el cine aquí Piluca, el cine de Margoy, y luego ella me contaba mejor la película, yo se la contaba a ella, pero vamos, a mí me gusta más la vida de antes que la de ahora. Cuando llegaban las fiestas tiramos un bote y echábamos para luego coger las guiraldas de esas jordas,
la Urtabea. Y todos los tiestos sacábamos de las casas. La que todo lo tenía, pues siempre sacaban todas tiestos. Muy bonitas toda la calle. Lo pasábamos muy bien, pero luego ya se fue bajando, que luego ya se ha ido perdiendo. Que ya no es igual, está más triste porque, hombre, se han muerto mucha gente, se han casado los jóvenes, han ido a vivir uno para abajo, otro para arriba. Más que ahora hay mucha tranquilidad y hasta aquí estamos, cada uno en su casa y ya está. Si necesitamos un favor, pues nos lo hacemos y ya está. Se ha cambiado y antes también la gente... nací de Barciense hasta los 11 años, yo he ido muy poquito al colegio. Yo fui allá en Barciense desde los 6 años, que se empezaba a entrar a los 6, hasta los 11. Pues una infancia muy pobre, porque la verdad había poco que comer. Luego mis padres se fueron a una finca que se llama El Cubillete y allí, como era todo campo, entonces una tía mía que tenía en Madrid pues me llevaba por temporadas a Madrid. Y luego ya me vine aquí a Torrijos, conocí a mi marido, nos casamos, llevamos 42 años casados, tenía un negocio de pollos y ya me puse a trabajar con él allí, a ayudarle al negocio, y he estado muchísimos años, hasta casi que hemos quitado el negocio, que ahora unos 10 años que lo hemos quitado. En ese momento nada más que pensaba en trabajar, no sabía cómo me trataban los demás. Pero lo que hay que hacer es la mujer que se sepa valer, que diga: yo soy la guapa, yo soy la buena y yo soy lo mejor. Y si alguien te dice que no eres, no hagas caso. Y luego, cuando me enteré de esto de la Asociación de Mujeres, a mí esto me tira mucho. La verdad que me gusta mucho la Sociedad de Mujeres. Mientras que estoy ahí, pues a lo mejor tus penas las olvidas un poco. Me gusta mucho hacer el bien a mi gente, a mi pueblo. Yo todo lo que me digan, si puedo hacerlo, ahí estoy. Y claro, también tengo mucha gente que me sigue, porque ahí en la asociación una persona sola no puede hacerlo. Hombre, tienes ganas de vivir, de vivirla, ese acontecimiento que haya, bueno, de alegría. La verdad que hace, yo creo, unos 30 años que estamos ahí, es fenomenal. Ha venido muy bien para muchas mujeres, muchas.